Vamos a empezar. Como se dieron cuenta ustedes, en el último tema de clase fue los compiladores de los analizadores de sintaxis descendentes, los tipos LL. Y yo no sé si cómo lo percibieron. Pueden ahí escribir ustedes ahí en el chat, o alguien puede tomar la palabra y cómo percibió esta situación del analizador LL1. Es un poco, a la larga, si lo comparamos con los que nos hacen falta, es sencillo, pero es poco funcional. No tiene tanta aplicación a nivel de compiladores, porque es un compilador o es un analizador de sintaxis un poco ortodoxo, o poco, se podría decir, un poco dado a la implementación. Esto, como les habíamos comentado, pues gracias al analizador semántico, que es lo que podemos saber de que no es tan fácil de implementar. El más fácil de implementar es el que tenemos acá. Más fácil y más utilizado. Los analizadores de tipo LR. Cuando decimos LR es que la derivación va left to right, es decir, de izquierda a derecha. Es decir, que vamos a estar leyendo de izquierda a derecha para hacer las derivaciones en una gramática. Recordemos que las derivaciones son aquellas producciones en las cuales contiene no terminales. Esa acción de derivar, ¿verdad? Cuando derivo con mí mismo, ya es una recursividad. Retomando un poco los temas que habíamos tenido antes del descanso por la semana de congresos estudiantiles, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. La introducción al análisis sintáctico ascendente de tipo LR. Bien, habíamos hablado anteriormente de esta gramática. Si recordamos un poco, esta gramática es recursiva por la izquierda. Aquí está la recursividad, ¿verdad? Cuando él deriva a sí mismo, se le denomina una recursividad. Luego de esto, platicamos que esta gramática la vamos a dejar en el tintero porque el primer tema que vimos era el descendente. Y en el descendente lo que hacíamos era trabajar la factorización por la izquierda para pasarlo a una gramática recursiva por la derecha. Pero en este caso, pues, necesitamos seguir trabajando con esta gramática, que es recursiva por la izquierda. Entonces, si se dan cuenta, nosotros a la larga ya vamos a trabajar con nuestra forma estándar, que puedo ponerla de esta manera. L produce L alfa o beta. Recordemos que en los videos de las sesiones asincrónicas platicamos un poco de cómo construir gramáticas, ¿verdad? Viendo ejemplos de la vida diaria de las ciencias de la computación, por ejemplo, construir un lenguaje de programación, en el cual ahí vemos muy bien la representación de nuestra forma estándar de gramática. Entonces, hasta el momento solo nos había servido como construcción de gramáticas. Ahora ya nos va a servir para construir, en este caso, un parser o un analizador de sintaxis descendente. Ascendente, perdón. Vamos con el siguiente. Habíamos tenido también este árbol. Habíamos platicado de, bueno, esta gramática responde a este árbol, con esta cadena de entrada. 5 más 2 por 6. ¿Verdad? Entonces, este es un 2. Entonces, cuando platicábamos o construíamos este árbol,
venía el 5, si se dan cuenta, empieza del lado izquierdo. Entonces estoy L. ¿Y a dónde va? Bueno, viene el 5. El 5 tiene una, puedo decir de que F produce 5, luego digo F produce, T produce F, y al final E produce T. ¿Qué es esto? F produce número, T produce F, F produce número, T produce F y E produce T. Es lo mismo que se decía, F produce número, T produce F, E produce T. Luego viene el signo más, no hay nada. Luego viene 2. Y si se dan cuenta, estoy viendo del lado izquierdo al lado derecho. LR. Por eso que se le denomina un analizador de tipo LR. Bien. Luego viene y sucesivamente, ¿verdad? Lo mismo como luego de esto viene ya T por F, pasa para acá, y T más T pasa para acá. ¿Qué es lo que yo acabo de ejemplificar acá? Con estas con estas acciones que estoy realizando, estoy enmarcando en el árbol. Primero que nada, quiero marcar que es ascendente. Va de abajo para arriba. ¿Sí? Y segundo, quiero marcar estas dos operaciones. Desplazamiento y reducción. Entonces son dos términos que necesito que nos quedemos ahorita. El desplazamiento y la reducción. Bien. ¿Qué estoy hablando cuando hago desplazamiento? Vamos a enmarcar de otro color. Desplazamiento es esto. Bueno, desplazo 5. Bueno, desplazo 6. 2. Y así sucesivamente. Esa acción de desplazar la cadena. ¿Verdad? Ahora bien, ¿qué pasa cuando estamos hablando de reducciones? Digo, bueno, F reduce en 5. T reduce en F. T reduce en T. Esta acción de subir, como estoy diciendo, bueno, F produce 6. Esta acción se denomina reducción. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a decir que en el análisis sintáctico ascendente considera como un proceso de reducción o como el proceso de reducir una cadena W al símbolo inicial de la gramática. Es decir, de que el proceso de que esta cadena de entrada o estos nodos en el árbol 5 más 2 por 6, el proceso de buscar la raíz E, ese proceso se le llama reducción. Cuando voy de, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5 nodos hoja, que son los de hasta abajo, convertidos en un solo nodo raíz. Ese proceso se le llama reducción. Buscar el símbolo inicial. Y en cada paso de la reducción se sustituye una subcadena específica que coincide con el cuerpo de la producción o el no terminal que encuentra en el encabezado de esta producción. Como así. Es decir, asociar una producción ¿a qué? A una cadena de entrada.
En este caso estoy utilizando, por ejemplo acá, estoy asociando T por F. T por F a esta producción, a esto que estoy haciendo. ¿Sí? Y esa acción se le denomina reducción. Asociar componentes gramaticales aquí a una producción. Vamos a ver. Aquí tengo un ejemplo. Es un ejemplo que estaba trabajando acá. 5. 5 reduce en F. ¿Por qué? Yo aquí tengo en la gramática F produce número. Pero T produce F. Entonces, F reduce en T. ¿Dónde está eso? Está aquí. T produce F. Entonces, esa acción, cuando yo subo, se le denomina reducción. Y vuelvo a reducir. El T produce T. Porque yo tengo una producción acá que dice lo siguiente. T produce T. Se dan cuenta hasta aquí. T produce T. Esas acciones se denominan reducciones. Entonces, Larry es un término que no me gusta, pero así se le denomina la poda de mangos. Que un mango es una subcadena que coincide con el cuerpo de la producción, es decir, es la acción de reducción. Entonces, se denomina mango a cada nodo que se asocia a una terminal. Por ejemplo, este, 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 estos tres y estos tres. Entonces, vamos a verlo. Cuando yo estoy reduciendo, por aquí estoy reduciendo. Lo que está marcado en rojo es lo que estoy reduciendo. Cuando yo estoy reduciendo, estoy platicando de que eh, estoy asociando un terminal con un terminal o con un cuerpo gramatical, mejor dicho, perdón. Entonces, estoy diciendo que F produce número, T produce F, E produce T, F produce número, T produce F, F produce número, T produce T por F y a la larga E produce E más T. ¿Sí? Bien. Ahora quiero saber, ¿entienden el concepto? ¿Entendió el concepto de reducción? ¿Qué es reducción? ¿Qué es reducir? ¿Alguien ahí tiene alguna duda? Pueden comentar, ya sea en el chat o en el... Ingeniero, lo de reducción es como lo que produce la terminal, hasta así como la terminal T produce T por F, así como Así está es, aquí en el diagrama. así es. Eso creo. Eso es reducir. Eh, Asociar esa, asociar los nodos a su padre con base a una producción gramatical. ¿Sí? Eso es reducción. Es una asociación de nodos a un nodo padre. Si se dan cuenta, la acción es de abajo para arriba. ¿Alguien más me puede comentar si qué entendió por la reducción? Si se perdieron, no hay problema, me pueden decir. Si entendieron, está bien. Me pueden comentar también, me pueden decir que todo en orden.
Yo lo que quiero es que entiendan muy bien la reducción. ¿Por qué? Porque la reducción es clave para el siguiente curso. Y este es el primer tema en el que quiero que se quede. La reducción. Si ustedes no entienden reducciones, el siguiente tema, el siguiente curso, van a pasar de noche. Es necesario que entiendan reducciones. Entonces, vuelvo a preguntar. ¿Miran qué es una reducción? La reducción no es más que asociar nodos hijos a su padre. Nodos hijos de una gramática, viéndolo desde el punto de vista de árbol. Estas reducciones, lo que está enmarcado en el cuadro rojo, son las reducciones. Y se dan cuenta acá, en este punto, yo no estoy reduciendo, yo no estoy asociando 2 por 6, yo estoy asociando T por F. Igual acá, yo no estoy asociando 5 más 2 por 6, sino que yo estoy aquí asociando E más T. ¿Sí? Esas son reducciones. Ir construyendo el árbol, si lo queremos ver gráficamente, de abajo para arriba. ¿Por qué es importante las reducciones en un analizador sintáctico? Porque en las reducciones, cuando estoy reduciendo, ¿qué sucede? Se ejecutan las acciones semánticas. Cuando yo estoy reduciendo, se ejecutan acciones semánticas o reglas semánticas. Y esto ya es análisis semántico. Entonces, cuando yo reduzco, estoy diciendo que no hay gramática que estoy reduciendo, estoy diciendo que ejecuto, no solo estoy reduciendo, yo estoy viendo la sintaxis, sino que estoy ejecutando acciones semánticas o reglas semánticas, lo que es tema de análisis semántico. Entonces es muy importante que ustedes entiendan las acciones de reducción. ¿Sí? Bien. Para entrar nosotros en el mundo del análisis sintáctico ascendente, que es el más utilizado y son los métodos más potentes, tenemos que ver las bases de dónde vienen. Y es el análisis sintáctico desplazamiento-reducción. O comúnmente se le denomina como, posiblemente no lo han visto, tal vez ya, muy posiblemente lo van a ver en el otro curso, cuando usen herramientas. Shift Reduce. Análisis de tipo Shift Reduce, desplazamiento-reducción. Entonces estas dos acciones son las que son las bases y lo que buscamos del análisis sintáctico ascendente. Desplazar y reducir únicamente. Vamos a ver un ejemplo corto de esto. Tengo mi gramática y vamos a revisarla. Bueno, es recursiva por la izquierda. Aquí está. Recursiva por la izquierda y no tiene ambigüedad. No tiene ambigüedad porque ya hemos platicado de esta gramática y ya hemos visto que para una cadena de entrada solo genera un árbol. Y no es ambiguo. Y es recursivo. Bien. Vamos a analizar la cadena que habíamos visto similar a esta. Solo que es en lugar de 2 por 6 es 2 por 5. Pero similar. Y vamos a analizarla. ¿Cómo? Por un análisis sintáctico ascendente de desplazamiento-reducción o Shift Reduce. Lo que vamos a ver ahora no es un método de análisis sintáctico.
solamente es una concepción, solamente son las bases, ¿sí? Tenemos una pila, una entrada y una acción. Similar al análisis sintáctico predictivo que teníamos en el LL. En el LL es predictivo y aquí es desplazamiento-reducción. Bien, empezamos con el dólar, que nos dice el fin de la cadena, y la entrada como tal de la entrada a la larga con el dólar al final, así como acá, así. Entonces digo, bueno, desplazo. Desplazar es sacar el elemento de la entrada a la pila, tal y como habíamos dicho acá. Sí, en azul. Ir para adelante, ir al siguiente. Ese es desplazar. Bueno, entonces digo yo, lo saco de la pila. Lo saco de la entrada y lo meto a la pila. Estoy sacando el 5 y lo meto a la pila. Muy similar a como estábamos platicando con el análisis predictivo. Bueno, digo yo, como 5 coincide con F produce número. Entonces digo, reduzco en F produce número. Recordemos que reducir es agarrar el nodo y asociarlo. Es decir, aquí estoy haciendo F produce 5. ¿Sí? Y tengo F. Pero tengo un signo más. Entonces digo, bueno, para lograr este signo más, tengo que decir, te produce F. Entonces reduzco por, te produce F. Entonces estoy diciendo que 5 F T. Aquí está T, aquí está F, aquí está 5. Bueno, viene un más, como este más está aquí mandando, digo, bueno, E produce T. Bueno, digo, ya tengo 5 F T E. Y si se dan cuenta, aquí está, número 5 F T E. Seguimos. Bueno, viene un más, lo desplazo. ¿Qué es desplazar? Sacarlo de la entrada y meterlo en la pila. Viene un 2, lo desplazo. ¿Qué es desplazar? Sacarlo de la entrada y meterlo en la pila. Y entonces digo, con un por, como viene el por ahora, el signo de anticipación es por. El primer número lo podemos denominar, o el primer elemento de la entrada podemos decir que es como nuestro símbolo de anticipación. Viene nuestro signo por, y decimos, bueno, con por necesito un F produce número. F produce número. Entonces estoy reduciendo. Entonces ya tengo 5 F T E más. Ahora estoy por 2 F. Aquí voy. Eso es lo que me está dictando las acciones. Por eso la última vez les había dicho que las acciones a la larga es el algoritmo para construir un árbol. El árbol que estamos analizando, la cadena. Es el algoritmo. Bien, entonces dice, después viene F, como tengo un símbolo de anticipación por. Entonces necesito yo un T produce F. Entonces me convierte en
más T. Aquí tenía E más F. Yo tengo E más T. Bien. Entonces ya tengo lo siguiente. 5 F T E más, vamos a ver, 2 F T. Así va largo. Viene por y lo desplazo. Lo saco de la pila, saco la entrada y lo meto en la pila. Bueno, después vengo, tengo 5 y lo vuelvo a desplazar. Ahora bien, 5 con F. Entonces digo, reduzco F produce número. Entonces ya tengo E más T por F. Pero T por F es esta. Entonces digo que reduzco en T. Entonces voy a hacer lo siguiente. 5 F T E. Acá tengo más. Aquí tengo 2 F T por 5. Aquí tengo T. ¿Qué estoy haciendo acá? Aquí F, perdón, F. ¿Qué estoy haciendo acá? Diciendo que T por F es lo siguiente. Vamos a cambiar de color. T por F. Lo estoy asociando a T. Estoy asociando este T por F, que está en chiquito, este T por F. No estoy asociando 2 por 5, estoy haciendo T por F. ¿Sí? Y ya solo me queda E más T. ¿Cómo sería a nivel de árbol? A nivel de árbol es lo siguiente. 5 F T E más 2 F T por 5 F. Y ahorita acaba de asociar T por F. Vamos en este punto. Y ahora estoy diciendo que voy a reducir en qué? E más T. Que es esta cuestión que está aquí, que voy a subrayar con negro. Aquí está E más T. Reduce en T. De esta manera. Y tengo el símbolo inicial que es E, dólar. Por ende, lo acepto. Eso es el análisis desplazamiento-reducción. No sé si lo lograron ver. Me pueden comentar cómo lo ven. ¿Lo logran entender? Ustedes me pueden decir ahí en el chat. ¿Cómo lo ven? ¿Se perdieron en algún punto? Si lo logran ver. Ingeniero, entonces, es como el del análisis predictivo, solo que me confunde un cachito. Sí, es igual, Digamos, es similar, muy similar. ¿En qué te confundes? cuando se agarrar, digamos, en el inicio, primero, si no estaba dentro de la gramática, lo desplazamos. Así es.
Así como el 5 no, el 5 no está en, no, primero la pila vacía, al inicio de la pila vacía no hay nada dentro de la gramática, o No, sea, no no hay hay nada. nada, no hay nada, No hay nada. entonces lo desplazamos. Así es. De ahí empezamos a analizar 5 ya es un número y 5 ¿en qué se reduce? En F. Entonces sustituimos F. Así es, Y en la pila. ajá, la pila. Ahí miramos, o sea, vamos analizando la pila. Si la pila no, ya no hay nada más que reducir en la pila, entonces ya desplazamos otra vez. O no sé. Exacto, exacto, es así. Si no hay donde reducir, desplazas. Y, Como les digo, este solo es una demostración. No es de que ustedes vayan a utilizar este analizador en el examen o ustedes lo vayan a implementar. ¿Por qué? ¿En qué momento vos sabes en qué, en qué producción reducir? Aquí lo hicimos porque tenemos la gramática aquí a la par y somos seres humanos y entendemos. Pero el computador, ¿cómo sabe? ¿Cómo entiende? ¿Cómo va a comprender en qué reducir o dónde reducir? cabal, eso me estaba preguntando O porque sea, digamos, ¿cómo? en la, cuando agarramos T por F, por decirlo así, yo no sabría cómo se sería eso ¿Cómo? ya. ¿Dónde? Eh, ¿Saben, en, ¿Saben en dónde? En la tabla de análisis sintáctico. Para eso sirve la tabla. Por eso es que son este tipo de análisis sintáctico, desplazamiento, reducción, que le denominamos, que se le denomina, solamente es conceptual. Solamente es para que ustedes puedan familiarizarse con los términos de desplazamiento y los términos de reducción. ¿Por qué? Porque para poder implementar un análisis de sintaxis LR, necesitamos construir la tabla. Esa es la base, la tabla. Y eso nos va a dar a nosotros la introducción a los métodos de análisis sintáctico ascendente. Pero la base es esta. Así se comporta, así se comportan todos los métodos de análisis ascendente. Desplazamiento y reducción. ¿Cómo sé dónde desplazar y dónde reducir? Para eso necesito la tabla. Pero como método de introducción necesito que ustedes lo puedan ver. Y si se dan cuenta, como les he dicho, en la columna de acción, en la columna de acción existe, lo que existe es el algoritmo para armar el arma. Ustedes en el análisis descendente, descendente LL1, el que vimos, ya con el análisis predictivo, o acá en el análisis desplazamiento-reducción, vemos tipo LR, vayan a la columna de acción y vayan y veanla y dibújenla. Dibújenla, van a ver que es el árbol el que está diciendo. Primero desplazar. ¿Desplazar qué? 5. Después digo, reduzco F, produce número. F. Después digo, T por F, T produce F. Y así. Después ET. Y así me voy. ¿Se dan cuenta? Estos los pasos para construir el árbol. Y al final, cuando tengo aceptar, me fui al nodo raíz. Eso es lo que quiero que vean. Entonces, previo a empezar el siguiente tema, esta es la introducción a los analizadores de tipo LR. ¿Tienen alguna duda? Con desplazamiento, con reducción y con con el tema del analizador sintáctico, cómo funciona el desplazamiento y reducción ya juntos. ¿Cómo lo ven? Me pueden comentar. ¿Cómo lo ven? Si lo vieron difícil, se perdieron en algún punto, no comprendieron el tema de desplazamiento, no comprendieron reducciones. Me pueden comentar ahí por el chat o pueden encender sus micrófonos.
También si lo ven bien, pues, si no hay problema, pues me pueden decir también que todo está en orden. No hay problema que si han comprendido todo, pues es una enhorabuena, ¿verdad? Ingeniero, disculpe. Tengo dudas y siempre hay que ver como que el siguiente símbolo de entrada para saber a dónde ir. Siempre, Por- sí, siempre. Ah, siempre. Por eso es que nosotros llevamos al final $1, porque es el que nos está marcando el fin de la cadena. Si no existiera $1, ¿contra quién los corresponde? ¿O contra quién lo contrarrestas? Si se recuerdan en el análisis predictivo, existía cuando decíamos, bueno, este lo comparamos contra este. ¿Qué hace? Este contra este. Lo mismo estamos haciendo acá, solo que acá como no tenemos tablas, solamente estamos desplazando y reduciendo. Pero ya cuando construyamos las tablas de análisis sintáctico, vamos a decir, bueno, dólar con 5, con el primer símbolo en la entrada. Bueno, y la tabla nos va a decir si reducimos o desplazamos. Y si reducimos, ¿en dónde reducimos? La tabla nos va a decir, ¿sí? Pero siempre se contrarresta contra el primer elemento de la entrada. ¿Alguna otra duda? Aquí dice Edgar que todo bien. No hay problema. Como les digo, no es malo que todo esté bien, ¿verdad? Es algo sencillo, como les digo, es solamente netamente introductorio. Bien, vamos a dar la entrada, la introducción al primer método de análisis sintáctico ascendente, que es el SLR. El SLR, por sus siglas, nos indica que es el LR simple. ¿Sí? Ese es sus iniciales, que es el LR simple, y es el más sencillo de los tipos LR, es simple, simple, LR. Es el análisis sintáctico ascendente de tipo LR simple. Entonces, con este damos inicio a los analizadores de sintaxis ascendentes. Bien. Acá yo necesito que sepan ustedes lo siguiente. Este es totalmente diferente, quiero que lo sepan, a los analizadores o al analizador LL. No nos confundamos, no miremos similitudes, sino que son diferentes. Ahora bien, cuando trabajemos analizadores, el siguiente que es el LR1 y el último que es el LALR, sí podemos hacer similitudes. Caso contrario, no es necesario y no es recomendable hacer o asociar temas. ¿Verdad? Entonces, vamos a empezar. Lo primero es un tipo descendente. Perdón, ascendente. Ascendente es la cuestión. Es ascendente, es para arriba. Y funciona con desplazamiento de reducción. Es decir, funciona como lo hemos visto anteriormente. Porque lo que vimos anteriormente eran no únicamente las bases. Entonces, eso es lo primero. Es ascendente, eso lo voy a corregir cuando lo suba. Es ascendente y de tipo de desplazamiento de reducción.
Un analizador LR se dice que puede reconocer todos los lenguajes de programación. ¿Sí? Eso es muy importante que sepa. El tipo LL no tiene esa capacidad, pero el tipo LR sí puede reconocer todos los lenguajes de programación. Pero mucho ojo, estoy hablando de los LR, no necesariamente el SLR. Vamos a ver en una o dos clases más dónde falla el SLR. Por eso nacen los LR, el LR1. Es mucho más fácil reconocer el error, un error sintáctico en LR, en los tipos LR, toda la familia LR, mucho más fácil. Y este último es un comentario personal, por eso en, está en cursiva, que es más fácil la implementación del análisis semántico. Este es comentario personal, esto es algo muy personal de mi parte, pero es mucho más fácil la implementación del análisis semántico en un LR a un LL. Ya como les dije la última vez, como siempre se los he dicho, pues ya en su momento lo van a ver. Lo van a ver por qué. Se los voy a, espero yo que nos dé tiempo. Eso sí tenemos 10 clases todavía para entretenernos con los LR. Bien. Para esta cuestión, para construir ya el LR, nos tenemos que basar en la construcción de un autómata. Volvemos a identificar qué es un autómata. Y aquí quiero que hagamos una pausa. Recordemos que es un autómata. Un autómata es una máquina de estados, por ejemplo. Podríamos decirlo así. Tiene estados y digo, bueno, de este estado con A me voy al siguiente, del siguiente estado con B me voy a este estado, así. De 1 con A me voy a todos, así sucesivamente. ¿Verdad? Ahora bien, cuando hablábamos en LL, hablábamos de primeros y siguientes. Y a partir de ahí nos íbamos a construcción tabla. Y vamos a hablar de construcción de conjuntos y de estados, como lo hacíamos con los autómatas. ¿Sí? Aquí es diferente. Entonces, para construir elementos y autómatas, tenemos las dos reglas. La primera regla es que tenemos esta producción y esta producción tiene o puede producir los siguientes elementos. Esto, K produce punto AEI, K produce A punto AE, K produce AE punto I y K produce AEI punto. Si se dan cuenta, aquí estoy introduciendo un nuevo elemento y es el punto. ¿Sí? Es un punto que le voy a llamar yo punto de visita. Eso es algo personal, yo lo llamo así. Es un punto de visita. ¿Se dan cuenta? Estas producciones, 1, 2, 3, 4 producciones, si bien es cierto, en su concepción gramatical, que es K produce A, E, I, es igual, a nivel de LR no es igual. ¿Por qué? Porque tengo un punto acá. El punto está en diferente posición. Y eso hace la diferencia. Si bien es cierto, vuelvo a repetir, gramaticalmente es cierto, es en su concepción, existe y es igual los componentes gramaticales, el punto de visita está en diferente posición. Y eso nos dice que es diferente la producción. Con que el punto esté en un lugar diferente, ya nos marca la diferencia entre... Dale. Ya nos marca la diferencia entre producciones. Bien,
Entonces, partiendo de esto, nos tiene la última ley. La última ley dice que si yo tengo K produce epsilon, me va a generar un único elemento, que es esto. K produce punto. Y únicamente eso. Bien, básicamente, partiendo de eso, volvemos a sacar nuestro término que teníamos ahí en el tintero, en el último tema, que es el de cerradura. Para crear la cerradura, tenemos lo siguiente. Vamos a hacer la cerradura de I0, va a ser nuestro elemento inicial. Aquí podemos poner I0. Y el siguiente es, si A produce alfa, punto, B, beta, y está en la cerradura de I, y B produce gamma, entonces hay que agregar a la cerradura la producción de B produce gamma. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero estos son los cálculos de cerradura, pero a nivel de análisis sintáctico. Y a nivel de la concepción de elementos y autómatas de LR. Luego de eso, vamos a tener la función IRA. IRA se define como un elemento no terminal con un cualquier signo gramatical, que en este caso está determinado por X, y tienen la concepción de este tipo, y hay que ir a visitarlo. Se dan cuenta, el punto está después, pero viene de un punto previo. Eso lo vamos a ver con un ejemplo, que quede claro. Solamente son las concepciones de leyes y nos da la introducción a lo que vamos a ver. En este caso, lo que vamos a ver son, o con lo que vamos a trabajar, lo que buscamos es un autómata. Y lo vamos a conseguir con la construcción de cerraduras y partiendo también de funciones IRA. Entonces, yo no espero ahorita que quede todo claro, es más, puede que quedaran muchas dudas, pero esto se va con un ejemplo. Entonces, aquí termina la presentación y vamos a mantener y vamos a hacer un ejemplo ahorita para poder observar ya el SLR. Solo permítanme compartir mi pantalla. Bien, vamos a empezar. Ahorita quiero, por favor, que me ponga mucha atención. El cálculo de elementos y conjuntos en el analizador sintáctico de tipo SLR persiste y permanece en el LR1 y en el LALR.
Esto es lo único que persiste. Entonces necesito que me pongan atención en lo que voy a hacer. Los conceptos anteriores, desplazamiento y reducción, simplemente eran las bases. Las leyes, pues simplemente son, me gusta hablar de las leyes, pero estas leyes sí son un poco más complejas, entonces lo mejor es verlo con un ejemplo. Tengo esta cuestión, la misma gramática con la que hemos estado trabajando el día de hoy. Y tengo 3 pasos. El primer paso es expandir la gramática, el segundo es el cálculo de la cerradura inicial y el último es el cálculo de ir a y sus cerraduras correspondientes. Bien, vamos con el primer paso. ¿Cómo así que expandir la gramática? Copiar la gramática y el término al momento de que yo hablo de expandir, es agregar un símbolo inicial extra. Y voy a tener lo siguiente. Prima produce, sustituyo el símbolo inicial que antes era E, ahora digo el símbolo inicial es E'. Y lo único que va a hacer es E' produce E únicamente. ¿Sí? Ese es el paso primero, el primer paso. Es ese, únicamente. ¿Verdad? Ahora bien, quiero que me pongan mucha atención con los cálculos de cerraduras y cálculos de subconjuntos. ¿Sí? Bien, vamos a empezar con el cálculo de I0. Vamos a poner I0. I0. Ahorita vamos a hablar de qué significa I0. I0 es el elemento 0. Es de donde voy a partir. Y por ley parto de esta gramática, de esta producción. Solo que parto de con el punto. Entonces, de aquí es la concepción de todo. Yo estoy diciendo que la cerradura inicial va a ser la cerradura del símbolo inicial con el punto de visita al inicio de la producción. Aquí ya estoy introduciendo yo puntos de visita. Entonces estoy diciendo que E' produce punto E. Y la segunda ley del cálculo de cerradura dice de que si el punto está previo a un no terminal, este es un no terminal, ¿verdad? Entonces tengo que ir a visitar ese no terminal. Entonces, por ley, la cerradura inicial es este, por ley. E' produce punto E, siempre. Puede ser E, en este caso puede ser otra gramática, puede ser G, puede ser L, como sea. Pero eso es por ley. Ahora bien, aquí cae la segunda ley que dice que si el punto de visita está previo a un no terminal, tengo que ir a visitarlo, ese no terminal. ¿Quién es ese no terminal? E. Entonces, pongo E aquí y cada producción visitada tiene su punto de visita antes del inicio de la gramática. Entonces, visito E y el punto de visita está antes. Y aquí también visito E y el punto de visita está antes. Bien, ahora, el punto de visita está antes de un no terminal, pero como es E, ya lo visité, no importa. Pero aquí el punto de visita está antes de un no terminal. Entonces tengo que ir a visitar T. Copio o jalo las producciones de T que están asociadas al no terminal T. Bien, ahora ya los visito y pongo el punto de visita al inicio de las producciones y vuelvo a evaluar. Bueno, el punto de visita está antes de un no terminal, sí,
¿Y quién es T? Bueno, como T ya lo estoy visitando en sí mismo, entonces no hago nada. Bien, voy con el siguiente. El punto de visita está antes de un no terminal. Sí. ¿Quién es? F. Entonces voy a ir a visitar F. Y aquí está. Y visito F. Y copio F y aquí está. Y pongo el punto de visita al inicio de las producciones. Vuelvo a preguntar. El punto de visita está antes de un no terminal. En este caso no, porque es paréntesis. Y paréntesis es un terminal. Entonces no hago nada. Voy con el siguiente. El punto de visita está antes de un terminal. De un no terminal, perdón. No, porque el número es terminal. Entonces no hago nada. Y entonces ya tengo mi primer elemento. En este caso es y 0 es todo esto. Ahora quiero hacer una pausa. ¿Entendieron la concepción de cómo voy visitando? ¿Se perdieron? Me pueden hacer preguntas. Yo me pedí, ingeniero, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ahorita lo que estamos haciendo es calcular los elementos necesarios para generar un autómata, por decirlo así, pero a nivel de análisis sintáctico. ¿Sí? ¿Alguien más se perdió? Vamos a repetir este proceso. Todo bien, ingeniero. Bien, vamos a repetirlo. Vamos en el paso número 2. Recordemos, todavía falta el paso número 3. Bien, vamos a repetir. Bien. El cálculo de cerradura inicial, platicamos de que es el cálculo de la primera producción que expandimos. Esta es la producción que expandimos, la que tengo aquí resaltada. Entonces, lo voy a colocar. Y ese es el elemento 0 o el conjunto 0. ¿Sí? Aquí está. Cuando yo ya estoy haciendo cálculos de elementos, ya no es ya no son producciones normales, son producciones con un punto de visita. ¿Y dónde va ese punto de visita? En el elemento, en el conjunto I0. Aquí, al inicio de la producción, únicamente. De aquí se partimos y hacemos todo lo siguiente. Bien, como E' produce punto E, nos quedamos ahí. Pero aquí entra la segunda ley de del análisis, del cálculo de cerradura. Voy a proyectar. Vamos a ver. Aquí está. Aquí estoy proyectando. Y dice lo siguiente. Si A produce alfa, punto B, beta, entonces hay que ir a visitar. B produce gamma. Entonces, si B, si el punto de visita está previo a una producción y es a un no terminal, perdón, ese no terminal hay que ir a visitarlo. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. El punto de visita está previo a un no terminal. Recordemos que este elemento que tengo subrayado por ley entró. ¿Por qué? Porque es el cálculo de la cerradura inicial. Pero luego de eso hay que seguir calculando los elementos de ese conjunto y cómo se siguen calculando. Verificando si el punto de visita está previo a un elemento no terminal. Y en este caso, E es un no terminal. Entonces la ley nos dice que hay que ir a visitarlo. ¿Qué es ir a visitarlo?
ir a copiar o ir a sacar las producciones que están asociadas a este elemento, a este no terminal. Entonces, estas son las dos producciones que están asociadas a este no terminal. Como se les está visitando, su punto de visita está al inicio de la producción. Vuelvo ya con estas dos producciones que traje, vuelvo a evaluar y digo, bueno, como el punto de visita está al inicio, está antes de un no terminal, en este caso sí, pero ¿quién es ese no terminal? Es E, es sí mismo. Entonces no hay necesidad de volver a visitarlo, porque este crearía lo siguiente, crearía este, y esa E crearía este, y me quedo en ciclo, por la recursividad que tiene la gramática. Bien, ahora bien, vamos con el otro, punto T. T no está visitado, y es un no terminal, entonces voy a ir a sacar a T. Este es T, y lo coloco. ¿Y lo coloco con qué? Con punto de visita al inicio de la producción. Así. Aquí se da el mismo caso. Punto T. Aquí me quedaría yo en ciclado. Entonces no hay necesidad de ir a visitar esta T porque representa esta T que estoy ahorita. Pero ¿qué pasa con F? Punto F. F es un no terminal. Entonces hay que ir a visitarlo. ¿Quién es F? Es este. Estas dos producciones. Las coloco acá y les pongo su punto de visita. Ahora bien, ¿qué pasa con F? Con F pasa, este paréntesis que abre es un terminal, es un terminal, ya no puedo hacer nada. Entonces no voy a ir a visitar nada. Y no es un terminal. También no voy a ir a visitar nada. Si se dan cuenta, todo derivó de acá. El punto de visita estaba antes de E, entonces fui a visitar E. Aquí el punto de visita estaba antes de T, fui a visitar T. El punto de visita estaba antes de F, fui a visitar F. Y F quedó ahí. Entonces, mi conjunto cero, mi conjunto inicial, está dado por esta producción, por estas producciones. Lo que estoy haciendo es el cálculo de elementos y conjuntos para posteriormente poder construir mi tabla de análisis sintáctico. Y con eso se termina el cálculo del primer elemento. ¿Sí? No sé si queda claro. Igual vamos a seguir calculando los elementos porque aquí este solo es el inicio. Acá en el paso 3 es donde nos quedamos entretenidos un buen tiempo. Bien, gracias ahí el que comentó. Vamos con el siguiente. Luego de que yo haya calculado mi elemento inicial, eh, luego de eso, ya entra el cálculo de funciones ir a y cerraduras. Ahora vamos a ver, ¿qué es una función ir a? Vamos a colocar acá. No, una función ir a no es más que decir ir a de y 0 ¿con quién? Vamos a ver. Este es I0, ¿verdad? Este es I0. ¿Con qué se puede mover I0? I0 se puede mover con los elementos gramaticales
que están posterior a un punto de visita. Es decir, me puedo mover con E, puedo mover con E, puedo mover con T, puedo mover con T, me puedo mover con F, puedo mover con paréntesis que abre y me puedo mover con un número. No me puedo mover con más porque más está no le precede un punto de visita. No me puedo mover con por porque no le precede un punto de visita. No me puedo mover con paréntesis que cierra porque no le precede un punto de visita. Solo me puedo mover con los elementos gramaticales con que quienes tienen precedencia o anterioridad al punto de visita. Entonces, dicho eso, empezamos con lo siguiente. Ir a con E. Hacemos así. Ir a con E. Ir a con E, ¿qué va a ser? Va a ser igual a cerradura de quién. Este elemento, porque aquí está, punto E. Me puedo mover con E. Entonces va a ser cerradura de esto. ¿Con qué otro elemento? ¿Con qué otro elemento, con qué otra producción me puedo mover con E? Con esta. Y yo voy colocando todas las producciones que tienen un punto E. En este caso solo son dos, estas dos. Y las coloco. Es esta cerradura. Entonces, ir a 0 con E es igual a la cerradura de E', produce punto E, coma, E produce punto E más T. ¿Sí? Se pone en la cerradura tal y como viene en la producción inicial. Punto E. Ahora bien, calculemos la cerradura, porque ahorita en este punto no hemos calculado la cerradura. Calculemos la cerradura. La cerradura no va a ser lo mismo, no va a ser igual que venir y correr ese punto. Yo estoy diciendo que la cerradura de E', punto E, es igual a E', E punto. ¿Qué estoy haciendo? Cuando yo digo que el que voy a calcular una cerradura de una producción, es venir y agarrar su punto y correrlo. Un elemento. Aquí lo corrí. Un elemento. ¿Se dan cuenta? Estaba antes de la E y pasa al final de la E. Entonces vamos con este. Este también tengo que calcular su cerradura. Vamos a pasarnos a la siguiente hoja esta, para que nos podamos ver todo. Ahora, el punto pasa después de la E. Ese es el cálculo de cerradura. Ahora bien, pregunto, ¿puedo visitar algo con punto más? No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque más es un terminal. ¿Sí? No hago nada. ¿Aquí puedo hacer algo más? No, porque ya llegó al final de la producción. Tampoco puedo hacer nada. Entonces, estos dos elementos, yo ya terminé de calcular esta cerradura. Y eso es I1. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo para tener un poco más para que lo puedan ver y después vamos con preguntas a ver si quedó algo en el tintero. Bien, eso fue I0. E. Vamos a ver si hay otra cosa más. Vamos a borrar esto. I0 con quién? ¿Con quién toca? Vamos a ver. Ya hice con E. Ya hice con estos dos. Vamos a ver. Me puedo mover con T. Aquí, estos dos que tengo seleccionado, me puedo mover con T. ¿Por qué? Porque el punto de vista está antes de ese símbolo.
Entonces digo, me puedo mover con T. Entonces digo, eh, puedo mover con produce T. Produce T. Y me puedo mover con produce. ¿Por qué? Porque el punto de visita está antes de T. Entonces esto es un 0 y 0 con T. ¿Sí? Ahora calculo yo las cerraduras. Vamos a ver cómo van a ser las cerraduras. Primero calculo la cerradura de E produce T. ¿Cuál es esa cerradura? E produce T punto. Luego calculo la cerradura de T produce punto T por F. ¿Cuál es esa cerradura? T produce punto por F. Punto llegó al final de la producción, no hago nada. Y este punto está previo a un terminal, no hago nada también. Entonces, ya calculé esta cerradura y digo que este es I2. Vamos con uno último, vamos a tratar de terminar tan siquiera las visitas de I0. Me puedo mover con F, ¿verdad? Y digo, bueno, me muevo con F. Digo, bueno, I0 con F. ¿Qué va a hacer I0 con F? T punto F. Produce T punto F. Todo esto está más. No sé qué, no sé si va a producir algún elemento. Vamos a ver. ¿Cuál va a ser la cerradura de esto? Bueno, va a ser esa producción y corremos su punto de visita. Ya llegó al final de la producción. Ya no hacemos nada más. Entonces, digo que esto es 3. Y ya viste con F. ¿Sí? Ahora vamos con este. Me puedo mover con paréntesis que abre. Ver si tengo espacio, sí. Entonces digo que, ¿se dan cuenta? Me puedo mover con terminales y no terminales. Eso no es impedimento. 0 con paréntesis que abre. Ese va a ser igual a la cerradura de esta cuestión. F produce eh, punto, paréntesis que abre, paréntesis que cierra. No sé si va a producir algún nuevo elemento. No, lo borro y empiezo a calcular su cerradura. Mucho ojo aquí, por favor. ¿Qué hago cuando estoy calculando la cerradura? Bueno, agarro el punto y lo paso al siguiente. Punto E, paréntesis que cierra. ¿La E es terminal o no terminal? Si me están siguiendo, ¿es terminal o no terminal la E? No terminal. Entonces, tengo que ir a visitarlo. Este es E. Lo coloco acá. La producción asociada a ese no terminal y le pongo su punto de visita al inicio de la producción. E es no terminal. Por ende, lo tengo que visitar, pero es sí mismo. Entonces, crear recursiva. Entonces, ahí queda. T es un terminal, es un no terminal.
y no lo he visitado, entonces voy a ir a visitarlo. Bien. Y su punto de visita va al inicio. Lo mismo pasa acá con la recursividad. No hago nada más. Y aquí tengo que ir a esta F. F produce paréntesis que abre en paréntesis que cierra y F produce número. Aquí está. Punto de visita. Y como no son no terminales, aquí queda. Porque son terminales. Y este conjunto le voy a denominar I4. Creo que vamos tal vez un poco menos de la mitad todavía del ejemplo. Y lo vamos a dejar hasta acá. ¿Por qué? Porque quiero que me pregunten y me comenten cómo lo vieron. Si tienen dudas, si no, igual también pueden comentar. Entonces abro el espacio de dudas. Coméntenme. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo vieron el método? ¿Se perdieron en algún punto? Yo lo digo para que en el próximo día de clases, ahorita sí definitivamente no va a dar tiempo, para que en el próximo día de clases resolvamos esas dudas, ¿verdad? Y porque como les digo, acá vamos a la mitad, tal vez a la mitad, si no, tal vez un poco menos del ejemplo. Entonces, coméntenme cómo lo vieron. Sender comentó algo. Se ve bastante largo el método. Los métodos son largos. SLR es largo. Y LR1 es de la muerte. Porque es muy largo. Muy largo. LR1, perdón, que es el siguiente. Es muy largo. ¿No se ve tan complicado? No. SLR no es tan complicado. Es bastante sencillo. Solo es ir moviendo el, el punto. ¿Verdad? Es con práctica. Para los que se quieran animar, pueden terminar este ejemplo. Si no, lo vamos a terminar en el siguiente día de clases. Como tenemos 10 clases todavía, eh, nos vamos a quedar entretenidos bastante con los métodos de LR. Entonces, tal vez a ese LR le voy a dedicar 3 clases. Hoy, jueves y martes posiblemente. ¿Por qué? Porque todavía nos falta terminar, primero que nada, terminar la concepción de los elementos y los conjuntos. Segundo, la construcción de la tabla. Y tercero, el reconocimiento de cadenas. ¿Verdad? Entonces, no es tan difícil, es complicado, porque si en el sentido de, si se me va, si yo vuelvo a calcular un elemento, una cerradura, por eso es que es importante poner la cerradura, porque ahorita pues yo ya trabajé el ejemplo y sé que todavía no me he repetido ninguna cerradura, pero aquí siempre tengo que ir a ver, bueno, cerradura de punto F, ya la calculé, voy a ir a ver, bueno, no la he calculado, la calculo, si ya la calculé, simplemente redirijo a donde calculé. Entonces, sí quiero que tengan eso en cuenta, ¿verdad? Eh, por el momento solo implementaremos LL1. ¿Para qué me comentan? ¿Para el proyecto? No sé si en el proyecto dice algo. Si dice algo que tiene alguna restricción de algún tipo de analizador. Pregunto. Si tiene una restricción de tipo analizador, pues sí, hagan el que necesiten. Si quieren hacer uno hecho por ustedes,
así aquí entre nos, yo les recomiendo el SLR, que es mucho más, es el más sencillo, o sea, es el simple. Porque si se van por LL1, va a ser un poco más complicado porque es descendente. Y si se van por LR1, esa cuestión es muy larga, muy difícil. Entonces ahí si se van por otro lado. Ahora, con SLR, con una buena gramática, yo les recomiendo SLR. Pero como les digo, es un comentario personal. Joel dice una cuestión, ¿para qué se corre el punto? El punto se va corriendo para poder calcular las funciones ir a. Porque ahí voy diciendo, bueno, con eso es la pauta, es como mi marcador de decir, aquí ya lo visité, me falta esta visita. Entonces es para calcular los elementos de aquí me voy con este, como el autómata, de 1 con A me voy a este, de 1 con B me voy a este lado. Para eso sirve, para ir para que ¿cómo se podría decir? Es como mi piedra angular para que me diga a dónde me voy. No, bueno, no sé si puede ser otro carácter, pero en la concepción teórica es un punto. La implementación puede ser cualquier cosa, pero o sea, teóricamente es un punto. Como que si vos me dijeras, ¿puedo representar la suma con una coma? Pues se puede, pero el símbolo es coma, entonces es lo mismo. Acá. Puede ser representado, pero con que vos sepas, pues, pero viene en la concepción teórica, es un punto. Una pregunta, ¿el alcance de I0 es hasta donde llegó el primer punto? Ah, es lo que calculamos del inicio. Ajá, sí. Y cero solo es punto. ¿Alguna otra pregunta? No sé si Joel te respondió las preguntas. Sender, no sé si te respondí la pregunta también. Por si está ahí. Sí, ok. Entonces, lo que quiero que nos quedemos el día de hoy es reducciones, desplazamiento y cálculos de SLR. Esos 3 puntos. Muy importantes reducciones, señores. Quiero que se lo memoricen, porque esa es la base y de ahí parte. Tal vez el último día de clases, siempre digo que tal vez lo voy a hacer, pero nunca me da tiempo. Regresemos a reducciones y platicamos un poquito de análisis semántico. Pero sí, ya sería tal vez ya un extra. Pero sí quiero que nos quedemos con reducciones. Sin más que agregar, seguimos con el ejemplo el día jueves. Esperemos terminarlo para ver también la aceptación de cadenas. Y el día martes de la siguiente semana también miraríamos otro ejemplo más para que nos quedemos así pulidos en el tema de SLR. ¿Verdad? Entonces, si no tienen más dudas, nos miramos el día jueves. Que tengan un buen día.